Bienvenidos a Economía y Finanzas, con Daniela y Bruno. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de Economía y Finanzas con Daniela y Bruno, en donde trataremos y conversaremos sobre los temas de economía y de finanzas de una manera sencilla, práctica y dinámica. Hoy nuevamente con Daniela Magarazzi, economista, asesora financiera de negocios y emprendimientos, y quien les habla Bruno Bellido Nicama, economista especialista en los mercados financieros. El tema del día de hoy va a ser sobre la educación a nivel mundial. Nos interesa un poco darles un mensaje sobre lo que viene sucediendo en la parte educativa y queríamos ver desde el punto de vista global qué es lo que está pasando y lo que está sucediendo en los niveles educativos. Por eso, la pregunta del día de hoy, la inicial, sería: ¿cómo podemos medir el nivel educativo? Daniela, ¿qué nos comentas? Hola Bruno, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar acá contigo compartiendo en este espacio. Comenzamos. El nivel educativo se mide con las pruebas PISA, cuyas siglas están en inglés y significa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Este es el programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o como bien conocido, OCDE. El programa realiza cada 3 años un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en 3 categorías: lectura, matemáticas y ciencias. ¿Qué nos puedes comentar tú más acerca de este indicador y de este programa? Bueno, súper interesante tocar este punto. Creo que vamos llegando a un poco lo que queremos nosotros comunicar, Daniela. ¿Cómo podemos medir la educación? Es un indicador definitivamente importante, pero mira, lo que has comentado, ¿no? Lectura, matemáticas y ciencias. Entonces, ¿cómo podemos medir en Perú, en los países latinoamericanos, en los países mundiales, cómo nos encontramos? Y este indicador que bien comenta, que es la OCDE, pues creo que nos va a ayudar a ver una referencia, al menos, de cómo estamos caminando en la parte educativa, cómo se está invirtiendo cada país, cada gobierno en la educación de nuestros niños, en la educación de los adolescentes, y por lo tanto, cómo vamos a avanzar, porque cuán importante es que haya esta educación relevante a estos niveles para que pueda haber un desarrollo adecuado en cada país. Por lo tanto, yo creo que acá nace la siguiente pregunta: ¿cuáles son los resultados de este indicador que viene desarrollando el examen PISA? ¿Qué nos puedes comentar, Daniel? La última prueba fue realizada en el 2018 y según los resultados de este programa, fueron los estudiantes de China los que lograron mejores resultados que los de Singapur en estas 3 asignaturas que te comentaba, ¿no? Lectura, matemáticas y ciencias. ¿Qué piensas tú sobre eso? Imagínate, o sea, es decir, China superó a Singapur. Y comento Singapur porque tenía el primer puesto como país con la mejor educación del mundo. Es interesante saber cómo China en estos 3 niveles ha podido acceder a este ranking como número 1. Seguido de China, ya sea en lectura, matemáticas y ciencias, comentaba yo que el segundo, Daniela, es en los 3 niveles, es Singapur. Y también, para que todos podamos ir conociendo un poco sobre este ranking, el tercer país es Macao, en los 3 niveles. De ahí podemos hablar un poquito sobre el lado de ciencias, ya no las 3, sino sobre ciencias. ¿Qué nos puedes comentar, Daniel? Mira, en la categoría de ciencias, el cuarto lugar lo está ocupando Estonia, el quinto ya lo está ocupando Japón, interesante, le sigue Finlandia en el sexto, Corea del Sur está en el séptimo, Canadá en el octavo, Hong Kong en el noveno y Taiwán en el décimo. Igual por acá se pinta una supremacía en los países asiáticos, ¿no? Vemos que va más para ese lado porque hay varios en el ranking. Sí, buen comentario, ¿no? Es decir, cómo en esta parte del continente, en esa parte del continente asiático, eh, dan todo por la educación. Generalmente dan un nivel importante, dado que eso genera desarrollo, progreso y mejora. Yo creo que eso es un punto importante que debemos tomar, y cuán importante es para Perú seguir estos ejemplos. Y hablando de ejemplos, Daniela, yo creo que también en este caso, toquemos uno de ellos. Veamos Japón, que creo que es interesante lo que viene desarrollando, y que creo que, si bien está en el quinto lugar, ellos tienen una historia muy interesante sobre su nivel educativo.
Veamos lo siguiente entonces. ¿Qué podemos hablar de este caso de Japón, Daniel? Sí, qué bueno que lo mencionas, Bruno. Es interesantísimo el caso de Japón. Sabes que Japón tiene un sistema educativo que forma a los niños como ciudadanos del mundo, más que solo como japoneses. ¿Sabías un poco de este programa o de este sistema educativo que ellos tienen? ¿Qué nos puedes comentar? Si ellos siguiendo en realidad los niveles de educación que viene teniendo PISA y la OCDE, y un caso muy interesante que he venido leyendo es lo de Japón, ¿no? En realidad se observa que se está probando en Japón un plan piloto que ya viene varios años atrás, llamado Cambio Valiente, que es un cambio conceptual muy importante en donde se trata de entender y aceptar las diferentes culturas y que también sus horizontes ya no son solamente nacionales, sino globales. Yo creo que ahí hay un concepto importante, es decir, preparar al muchacho, al niño, al adolescente que está en primaria, secundaria, universidad, en ver las cosas a nivel global, no nacional necesariamente. Yo creo que hay un punto importante que tenemos que entender y comprender para aplicarlo en nuestro país. Es más, el programa solo tiene 5 materias, principalmente. Una de ellas, que es justamente muchos de los temas que venimos hablando, que es aritmética de negocios, las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras. Entonces, mira cómo van preparando desde ya muy niños a los estudiantes desde colegio con el tema de aritmética de negocios. Hay otro tema importante que se puede tocar en esta materia. ¿Qué dices, Daniela? Sí, bueno, qué increíble que les estén enseñando todas estas cosas desde un inicio, sobre todo lo que mencionas muy interesante, calculadoras financieras, imagínate. Otro punto que también sabía era el de la lectura, ¿no? Empiezan construyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y luego terminan leyendo un libro por semana. Esa es una estadística bien alta, un libro por semana. Muy alto. Usualmente la gente promedio se plantea leer un libro al mes, ¿no? O incluso un par al año, pero un libro por semana es una meta bien alta, ¿no? ¿Qué otra categoría nos puedes decir? Dentro de estas 5 materias, como bien dice Daniela, que es la aritmética de negocios, la lectura es algo interesante que es civismo. Entendiéndolo como el respeto a la ley, al valor civil, a la ética, cuán importante es, al respeto a las normas de convivencia, a la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y sobre todo al medio ambiente. Y esto lo podemos comparar con un caso muy reciente, Daniela, para todos los que nos siguen. El caso en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, donde el público japonés que asistía a los estadios, terminado el partido, pues limpiaba todo el área por donde estaban, incluso otras áreas, para dejarlo tal igual como entraron, limpio, sin que hubiera habido un papel o algo que estuviera sucio en la zona donde ellos se encontraban. Yo creo que eso se observó mucho en este Mundial Qatar y se observa claramente que se está aplicando y este plan piloto que venimos comentando en el caso de Japón, muy bien lo están desarrollando y aplicando como civismo, en este caso los ciudadanos de Japón, ¿no? Y hay un punto importante, no solamente es algo nacional, sino, repito, global. ¿Cuál otro punto podemos tocar de estas 5 materias, Daniela? Mira, otro que también está ahora de moda por el siglo en el que nos encontramos, que también está incluido en el programa, es el de computación. Acá ya aprendemos o aprenden más bien estos estudiantes cosas como manejo de Office. En Office sabemos que están incluidos distintos programas, ¿no? Como Excel, PowerPoint, Word, Excel tan importante con las hojas de cálculo, Internet en general, cómo funciona el Internet, las redes sociales, que ahora quien no tiene redes sociales, y algo también muy importante, los negocios online, ¿no? Cómo operan ahora los negocios a través de la Internet. ¿Hay alguna otra categoría que nos está faltando comentar? Un quinto punto de los que principales que estamos tocando, Daniela, y para darlo a conocer es que son los idiomas. Vemos pues cuán importante es para nosotros aprender el inglés u otro idioma que nos permita desarrollarnos en el mercado laboral. En el caso de Japón, tratan de hacer que los alumnos aprendan 4 o 5 alfabetos.
culturas, religiones, entre japonesa, latina, la inglesa, la alemana y la china y árabe, con vistas en la cual puedan intercambiar luego a familias de cada país durante el verano, es decir, sus vacaciones. Entonces, profundizan constantemente conocer las culturas de otros países. Volvemos al mismo punto, que no solamente es una educación nacional, sino global. Entonces, estos jóvenes cuando llegan a tener 18 años, terminan hablando 4 idiomas, conocen 4 culturas y 4 alfabetos. Una situación bastante interesante, relevante y sobre todo una frase que podemos comentar, ¿no? ¿Cómo están tan preparados estos muchachos que van a salir al mundo justamente a competir, por ejemplo, con nuestros hijos o contra los niños de Perú, de Brasil, de Colombia, Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante, cómo vienen preparando, tú lo habías comentado, muchos países de Asia, en lo cual está Japón, a sus estudiantes, a sus niños, para poder tener una idea más global de lo que sucede en el mundo, conociendo las finanzas, la ciencia, la lectura, para que puedan desarrollar y crecer a su país. ¿Qué opinas, Daniel? Wow, que realmente nos llevan bastante en la delantera si hablamos desde Latinoamérica, que ni siquiera nos encontramos en el ranking top 10, ¿no? Dentro de los 10 primeros. Y eso es algo preocupante porque de hecho los países latinoamericanos que no ocupen los primeros puestos en este indicador internacional que son las pruebas PISA, nos deja bastante que pensar o que reflexionar, ¿no? Por ejemplo, muy buena la frase que comentas, Bruno, de que contra ellos van a competir, por ejemplo, nuestros hijos o los niños del Perú, en nuestro caso, ¿no? Del resto de Latinoamérica. ¿Y qué perfil tienen estos niños actualmente, ¿no? ¿Qué los caracteriza quizás a nivel educativo o a nivel de comportamiento? Por ejemplo, quizás algún punto que yo pueda mencionar o tocar es que está de moda ahora estar todo el día tras las pantallas, ¿no? Y tras las pantallas, no quizás solo para un tema educativo que puede ser investigar, leer papers, libros, sino por ahí para estar más enterado de temas de entretenimiento, por ahí la vida de los artistas, de los famosos, ¿no? Que no está mal, pero dedicar todo nuestro tiempo o la gran mayoría de nuestro tiempo a ello. Por supuesto que le resta tiempo para dedicarle a temas educativos o como de literatura, matemáticas, ciencia, ¿no? Que son estas tres categorías que evalúa la prueba. ¿Tú qué piensas? No, definitivamente con lo que estamos comentando, creo cuán importante es en redireccionar básicamente la educación. Nosotros insistimos mucho en las finanzas, prepararlos de niños, sobre todo que conozcan la historia, la literatura, las matemáticas, la ciencia. Yo creo que estos puntos son importantes para que podamos ayudar o por este medio comentarlo y poder apoyar en que redireccionamiento se pueda dar en los temas de educación. Sobre todo, como bien lo dices, ¿no? Que los muchachos, si bien hay un momento para la televisión o para la tablet o para el celular, no se ha enfocado tanto el tiempo, sino más bien a la lectura, más bien a la investigación, más bien a la ciencia, más bien a las matemáticas, a los negocios, a las finanzas, ¿no? Es importante el tema del ocio, por supuesto que está clarísimo, pero creo que en ese sentido la parte educativa debe estar muy Primar. por encima y primar, como bien lo comentas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debemos hacer una direccionalidad nueva sobre cómo debe enfocarse la educación, sobre todo en nuestro país que tanto lo necesita y todos los países latinoamericanos. Si ya lo están haciendo, esos países como Japón, China, Singapur, yo creo que va a ser importante que Perú pueda tomar esos ejemplos y que pueda desarrollarlos. No es un tema de corto plazo, es un tema de mediano y largo plazo. Por lo Correcto. tanto, yo creo que ya estos temas son vitales para poder ayudar a que nuestros niños puedan tener todo ese esfuerzo y todo ese potencial que tienen, poder direccionarlo correctamente. ¿Qué opinas, Daniel? Sí,
La verdad, tal cual como comentas, es un tema de balance, ¿no? Por supuesto que el ocio es súper necesario, pero aquí un tema de equilibrio porque pues aprender de estos temas es finalmente lo que nos va a dar más oportunidades en el mundo laboral, a futuro, cuando ya nuestros niños sean hijos o los niños en general de acá, de este lado del mundo, crezcan, ¿no? Y quieran acceder al mercado laboral para que tengan muchas más oportunidades. Por ejemplo, el tema de los idiomas que también estábamos comentando al ellos saber, a los chicos que están entrenando en este programa de Japón, al saber ellos más idiomas, también tienen un abanico de posibilidades mayor para acceder a distintos puntos de centros laborales, ¿correcto? Quizás Correcto, a otros correcto. países, el tema que les trabajen bastante, la ortografía y la gramática. Ese es un tema que, la verdad, irónicamente, en las universidades incluso todavía vemos que los alumnos no vienen con una buena base desde el colegio. Entonces, imagínate, al momento que tienen que hacer su tesis o tienen que presentar papers, estudios, por ahí ese tema, ¿no? Podría ser mejor, no está tan bien ajustado como uno desearía. Entonces, todos esos puntos nosotros tenemos por trabajar, por explotar, por seguir desarrollando. Sí, sí, Daniela, yo creo que aquí este espacio va a tratar un poco de ayudar y direccionar a estos temas, sobre todo las finanzas y la tecnología, que puede ser tan útil para un mejor desarrollo, para emprendimientos. Como bien dice, cuando estén en la universidad puedan tener sus eh, tesis, temas de investigación que les sea mucho más sencillo, pero también tesis y proyectos que puedan ser aplicados en la vida real. Yo creo que ahí va a ser interesante poder ayudar, comentarlo y que pueda estar mejor preparado un niño, un adolescente, un estudiante del Perú para poder afrontar los retos laborales, no solo nacionales, sino mundiales. Yo creo que hay que ir con ese concepto, preparar al niño de Perú para que pueda trabajar no solo en el Perú, sino en el mundo. Yo creo que eso sería muy interesante. Muy bien, no sé si algún otro comentario, Nel, antes de terminar. Bueno, la verdad creo que el conversatorio estaba muy interesante y como bien mencionaste al final, es lo que compartimos en este espacio, porque es lo que nos interesa difundir, es que estos niños puedan acceder a este conocimiento de economía y finanzas desde una edad temprana, para que algo que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, que como lo comentamos a lo largo de todos estos videos, que ellos puedan tener más clara esta información, que puedan tener este conocimiento desde antes, para luego saber cómo aplicarlo ya y que no lleguen quizás, a mí nunca me enseñaron esto en el colegio, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Sí, Perfecto, Daniela. Bueno, acabamos entonces con una reflexión, preparar a nuestros niños peruanos para que no solamente puedan acceder a un mercado laboral nacional, sino mundial. Creo que con esa frase nos vamos a quedar, Daniela, y me pues encanta. muchas gracias por estar hoy día, Daniela. Muchas gracias a todos por seguirnos y será hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias, buenas noches a todos y hasta la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Luego.